Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Hola mis hermanos en Cristo, bienvenidos a este momento de intimidad en el que vamos a reflexionar la palabra de Dios para aplicarlo a nuestra vida diaria, el mensaje del Señor, que como siempre es un mensaje de amor y de esperanza para nuestra vida. Les saluda a su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a reflexionar hoy las lecturas. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 13 al 25, y el Evangelio del Evangelio de Juan, capítulo 13, del 16 al 20. Vamos a empezar con lo que es el Evangelio. Esta frase con la que inicié la dice el Evangelio. Voy a leerles una pequeña estrofa. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Fíjense cómo este pasaje del lavatorio de pies está dentro del contexto de la última cena. Jesús, reunido con sus apóstoles para la última cena, se ciñe una toalla a la cintura, toma una jofaina y les lava los pies. Esto es después de la muestra, más bien antes de la muestra de amor más grande que va a dar Jesús, que es en la cruz. Hoy les da una muestra de amor y de servicio a través del lavatorio de pies para darles una enseñanza a sus apóstoles y darnos una enseñanza a nosotros. Cuentan que en un monasterio, en una ocasión venía uno de los novicios entrando al monasterio y se encuentra desde el camino que va pasando una familia, un señor con su esposa y su niño muy humildes, y era una época de invierno y les pregunta que a dónde van, y ellos dicen que pues van de regreso a su pueblo, y el monje les pregunta que si ya comieron, le dice que no, y pues los invita a pasar al monasterio, los lleva a la cocina y les sirve de comer. En eso el monje superior los ve y le habla aparte y le dice: pero ¿qué estás haciendo, hermano? Dice: no, pues es que estas personas las estoy pasando para que coman, pero no está viendo que muy apenas completamos para nosotros, hermano. La comida muy apenas se completa y usted todavía trae gente fuera. Bueno, ni modo, por nomás que terminen, pues ya los despide para que se vayan. Los señores terminan de comer, el monje los lleva a la salida y les pregunta para cuándo llegan a su pueblo. Le dice: no, pues todavía tendríamos que pasar toda una noche más a la intemperie porque hasta mañana en la tarde llegaríamos al pueblo. Entonces el monje les dice: permítanme tantito. Sube y baja y le da una chamarra al señor, le da una chamarra a la señora y le dice: mire, para el niño no tengo chamarras porque no tenemos niños, pero le traje esta cobija para que se cubra y esta grande para que se cubran ustedes también durante la noche. Entonces el monje superior ve esto nuevamente y cuando la familia se va, el superior le llama al monje, el novicio, y le dice: pero ¿qué ha hecho, hermano? ¿No ve que muy apenas completamos nosotros con las cobijas y no hay ni chamarras para todos y usted regalándole a esta gente extraña? Entonces el monje joven le dice a su maestro: discúlpeme, maestro, pero no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Es que usted durante la misa nos da unas predicaciones muy hermosas sobre lo que es el amor y la misericordia y el servicio al prójimo, el ver por los necesitados, y hoy que yo lo hago, usted me regaña. Entonces el monje superior se queda muy serio y entiende lo que el muchacho le quiere decir. Por eso Jesús dice: si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Es muy fácil a nivel conceptual pensar lo que es el servicio, el amor. Qué bonito dedicarnos y darnos a los demás, pero en la práctica todos queremos más que nos sirvan a servir. Todos queremos ocupar lugares importantes, lugares donde yo pueda resaltar y no aquellos donde voy a estar en la intimidad. A veces en las fiestas patronales de las parroquias,
Los servidores quieren estar en la misa junto al obispo, quieren estar ahí de lectores, quieren estar ayudándolo con la mitra, el báculo, pero a la hora de escoger quiénes van a barrer el centro comunitario o el lugar donde se va a llevar a cabo la celebración, quiénes van a asear y limpiar los baños para que estén bien para la gente que va a ir, ahí sí nadie lo quiere hacer. Es muy difícil, mis hermanos. Hoy hay muchos cursos de liderazgo para poder mandar y dirigir a la gente, pero hay pocos cursos para ser buenos subordinados, para ser buenos servidores. O sea, nosotros nos preocupamos más por el servicio y en esta época de igualdad, en la que se recalca mucho ese término de que todos somos iguales y la igualdad, es que esto también es un error que se ha aplicado mal en nuestra vida, mis hermanos. Por eso, todos queremos decir es que yo soy igual y nadie es más que yo. Pero miren, si yo pregunto, ¿acaso el Papa es más que el obispo y es más que el sacerdote? A lo mejor ustedes con inocencia dirían, no, son iguales, ¿verdad? Pues bueno, a los ojos de Dios son iguales, en dignidad ante Dios son iguales, pero tiene que haber una jerarquía, mis hermanos, no es posible que todos seamos iguales. El papá no puede ser igual que el hijo tiene que obedecer al papá, tiene que tener una jerarquía superior y decir, incluso en momentos tiene que decirle, lo vas a hacer porque yo te lo digo, porque yo soy tu padre. Aquí no entra el concepto de que, es que tengo que ser servidor igual. Claro, el ser servidor, de hecho Jesús les dice, ustedes me llaman el maestro y lo soy. Tienen razón porque lo soy y aún así les he lavado los pies para darles una muestra de humildad. O sea, no deja de ser el maestro porque le lavó los pies. El Papa, en la jerarquía de la iglesia, por supuesto que es más que el obispo y es más que el sacerdote. Yo como diácono tengo la misma dignidad que el sacerdote, que el obispo y que el papa ante Dios. Pero en la jerarquía de la iglesia yo le debo obediencia a mi párroco, el padre José Ángel, le debo obediencia a mi arzobispo Rogelio Cabrera y al papa Francisco. En la jerarquía el diácono está en el nivel inferior de la jerarquía de la iglesia y le debemos obediencia. Esto no se puede cambiar, pero ante Dios tenemos la misma dignidad. Eso no nos debe de quitar que todos somos servidores. Miren, San Agustín cuentan que cuando fue nombrado obispo y se presentó con su comunidad, él entendió muy bien la diferencia de lo que iba a ser ahora su nuevo rol y le dijo a la gente, para ustedes soy su obispo, con ustedes soy su hermano. O sea, para ustedes tengo la dignidad o el rol, la jerarquía de obispo y me deben obediencia, pero con ustedes, entre nosotros, somos iguales, soy su hermano. Este evangelio nos enseña que el Señor, siendo el Señor, fíjense, en esta parte es importante también como Jesús les menciona hoy. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Esa expresión yo soy, ya lo he recalcado mucho, es muy importante, porque los judíos cuando escuchan el yo soy, traen el Yahvé, ese es el nombre de Dios. Entonces Jesús hoy les quiere dejar claro, yo siendo Dios, vine no a ser servido, sino a servir a los demás. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto es fácil entenderlo a nivel racional, como el ejemplo que les decía de los monjes, pero es difícil llevarlo a la práctica. Que el Señor los ilumine para hacerlo. Miren, la primera lectura, mis hermanos, que les decía de Hechos de los Apóstoles, es un pasaje también muy importante. En este pasaje les invitan a los discípulos, a los apóstoles en la sinagoga, los mismos jefes de la sinagoga les dice, si quieren hacer una exhortación, háganlo. Esto que hace Pablo hoy me recuerda a mi época de maestro, o los maestros normalmente cuando vamos a empezar una nueva clase, cuando vamos a empezar un nuevo tema, un nuevo capítulo, a veces hacemos un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior, para que puedan entender el capítulo nuevo y de ahí partir hacia adelante. Eso me lo recuerda porque hoy San Pablo les empieza a hablar de la historia de la salvación. Cuando le dicen que si hay una exhortación que quieran hacer, él les empieza a recordar desde el pueblo de Israel cómo fue elegido por Dios,
cómo tuvo que pasar durante la esclavitud en Egipto, cómo la liberación del pueblo de Israel a través de Moisés como instrumento de Dios, cómo tuvieron que pasar por el desierto 40 años, cómo llegaron a la tierra prometida, donde Dios los acompañó también durante 140 años, cómo empezó ya desde cuando se asentaron, empezó la época de jueces, después el pueblo queriendo ser igual que los demás quiere un rey y eligen al rey a Josué, perdón, como juez a Samuel y como rey a Saúl. Y después de Saúl viene el rey David. Hasta ahí les hace el recordatorio San Pablo como del rey David, de la descendencia de David, iba a venir Jesús el Salvador y como Juan el Bautista ya anunciaba la llegada de ese Salvador. ¿Qué enseñanza podemos aplicarla a nuestra vida diaria, mis hermanos? Miren, ahorita que estamos ya después de más de un mes de vivir en la contingencia de la pandemia y de vivir en el aislamiento, estamos ansiando ya que pase y decimos, ya que pase esto para poder retomar nuestra vida anterior. Y yo me pregunto, ¿realmente debemos retomar la vida anterior tal como la llevábamos? Yo creo que hoy, igual que San Pablo lo hizo con el pueblo de Israel, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. En este tiempo que falta para que pase la contingencia, dicen que el que no conoce su historia corre el riesgo de repetir los mismos errores. Entonces nosotros tenemos que hacer como personas individuales y como sociedad un análisis de nuestra historia. Yo como persona decir qué ha sido de mi vida, cómo Dios ha acompañado mi vida durante todo este caminar hasta los 62 años que tengo yo ahorita. Cómo he tenido que pasar por situaciones duras y difíciles y cómo Dios ha estado siempre conmigo. ¿Cómo le he respondido yo a Dios? ¿Cuál ha sido mi comportamiento hasta el día de hoy como padre, como esposo, como diácono ahora, como comunidad? ¿Cómo he sido? Y si realmente quiero después de que pase retomar y ser igual. Yo creo que tenemos que aprender lo que nos ha estado enseñando esa pandemia. Aprender a valorar nuestra comunidad. Aprender a valorar nuestra Eucaristía, aprender a nuestra Eucaristía como misa y nuestra Eucaristía como sacramento, aprender a valorar tantas cosas que solamente vemos lo que no tenemos y no valoramos lo que sí tenemos. Tenemos que retomar la vida, pero con una actitud diferente, con un ser mejores cristianos, con un mejor ser servidores de los demás. Como sociedad tenemos que ver los errores que hemos cometido, cómo hemos ido dañando la naturaleza, cómo hemos ido siendo duros en nuestra educación o laxos en nuestra educación a nuestros hijos y cómo están los valores hoy, cómo podemos retomar esos valores que se han ido perdiendo, cómo quizás les hemos ido dejando la responsabilidad de la educación en valores a nuestros hijos a la escuela. Pero en la escuela no les van a enseñar a decir gracias, por favor, te quiero, déjame ayudarte. O sea, eso lo aprenden en la casa, el servicio, el amor a los demás. Eso lo aprenden en la casa. Ojalá que a ejemplo de Pablo, hagamos ese análisis de nuestra historia. Mañana Pablo va a terminar hablándoles de cómo Jesús dio la vida por nosotros. Nosotros tenemos que hacer hoy el análisis, cómo ha sido nuestra vida hasta el día de hoy y cómo queremos que sea después. Cómo quiero ser como padre de familia con mis hijos. Cómo quiero ser con mi esposa. ¿Cómo quiero ser como diácono con mi comunidad? Como sacerdote realmente he hecho una buena labor de pastor. Yo creo que eso tenemos que hacer para que no estemos diciendo que quiero retomar la vida como era antes de la pandemia. Necesitamos aprender y ser mejores. Aprender de Jesucristo que nos da el ejemplo de humildad. Saber que tenemos la dignidad. Y saber que nuestra autoestima no se ve dañada por el servicio, al contrario, cuando uno tiene una buena autoestima, yo lo he dicho cuando veo los temas de autoestima, Jesús era una persona con una autoestima sana y muy firme, por eso él sabe que el bajarse a lavarle los pies, o sea, eso se ve de un servidor, porque en aquel entonces la gente andaba a pie y caminaba largas distancias, entonces cuando llegaba un visitante importante, un servidor, un sirviente, era el que iba y le lavaba los pies al visitante. Hoy Jesús lo hace y él mismo dice, ustedes me dicen maestro y lo soy. O sea, él no pierde su autoestima, él no pierde su dignidad al hacerse servidor de los demás. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque eso nos llevará
a una felicidad. Dice, si ustedes entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Jesús resucitado permanezca con ustedes hoy y siempre. Les saluda y les mando un abrazo su amigo el diácono Antonio Cervantes.